Está en línea Germán de los Santos, periodista del Diario de la Nación. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día. La verdad que esta semana fue quizás una noticia que no sé si tuvo la trascendencia que tuvo, pero la banda Los Monos, quizás la banda narcocriminal argentina más famosa, tuvo una condena importante. ¿Es así? Claro, sí, esta semana se conoció el veredicto de un juicio bastante extenso que se realizó en Santa Fe contra los líderes de la banda de Los Monos, que fueron condenados a 37 años Ramón Machuca, que es uno de los referentes, y su hermanastro Guille Cantero a 22 años. Fueron condenas muy fuertes, muy severas, por asociación ilícita y asesinato, 5 homicidios. Se debatieron en este juicio que terminó y que puso, bueno, también a la banda de Los Monos en un lugar bastante delicado porque son condenas muy largas. Claro, esto... Pero no se lo juzgó por narcotráfico. Claro. Que eso es algo también muy llamativo. Una banda narco que no fue juzgada por narcotráfico porque la justicia federal aún nunca realizó un juicio, llevó adelante un juicio para juzgarlos por narcotráfico, que es su actividad ilegal de base, digamos. Ahora, la justicia federal no investigó, no tiene elementos como para comprobarlo. ¿Cómo lo tiene que ver el ciudadano de a pie? Y el ciudadano de a pie lo ve con mucha desconfianza, porque la justicia federal llegó tardísimo. Esta banda tiene más de 15 años, y recién en el 2015 se abrió una investigación que se denominó Los Patrones, y que ahí se investigó a parte del grupo por comercialización y producción de estupefacientes. Pero esa causa todavía no llegó a juicio, por eso decimos que hay deudas pendientes todavía de la justicia en materia de investigación, y al llegar tarde también se pierden un montón de cosas, sobre todo los vínculos económicos, la ruta del dinero de Los Monos, digamos que toda esa acumulación de millones y millones donde fue, que la sospecha principal es que eso se inyectó también al mercado legal, digamos, de la economía. ¿De qué manera se introdujo o quién fue el que lo metió, digo, al mercado legal? Pero eso es, digamos, todas las bandas vinculadas al narcotráfico terminan en el mercado legal, claro. Blanqueando el dinero, porque es la única forma de poder usar la plata. En el día de hoy también veía un tuit tuyo publicando que hay un vínculo que se está intentando a analizar del jefe de inteligencia o delitos complejos de Santa Fe con los narcotraficantes. No digo la banda Los Monos, pero con narcotraficantes también. Claro, esto lo que sucedió fue que el viernes se hicieron varios allanamientos contra el ex jefe de inteligencia de drogas de Santa Fe y actual jefe de contrainteligencia de la Policía de Investigaciones, que se llama Alejandro Drueta. Porque en una investigación por narcotráfico contra una banda liderada por un muchacho que se llama Actis Caporale, se identificó que este narco hablaba por teléfono con un policía, claro, que le liberaba la zona, y después de que lo detuvieron, digamos, en 2016, se identificó la voz, se comprobó quiénes eran, y finalmente, bueno, se hicieron estos allanamientos. Lo que pasa es que cada vez aparecen más policías implicados en causas narco, también gendarmes, digamos, y efectivos de fuerzas federales. Es claro también que estas bandas no pueden operar sin complicidades, digamos, básicamente. Sí. Ahora, ¿es bueno o es malo la detención o la condena de la banda de Los Monos? Digo, ¿es bueno o es malo? ¿Es puro marketing? ¿Se está trabajando en serio? ¿Se desbarata una banda y ese espacio no lo cubre nadie y ya se desorganizó todo? ¿Cómo tengo que verlo?
No, hay que verlo como... a mí me parece positivo que haya habido una investigación y que esa investigación terminó con una condena, digamos. Que también fue una investigación muy polémica, muy sospechada, en algunos momentos bastante turbia, pero finalmente la justicia los condenó. Que ese lugar lo ocupan otros y que los monos siguen activos, eso es indudable, pero eso pasa permanentemente porque hay algo que nunca hay que olvidar, que es que la demanda de estupefacientes siempre está en crecimiento. La Universidad Católica, el último informe que hizo es que ha crecido en el último año un 7% la demanda de consumo de estupefacientes en adolescentes, que son los nuevos consumidores, digamos. Al haber una base de consumo en crecimiento, los jugadores del narcotráfico caen y son reemplazados inmediatamente por otro para abastecer esa demanda. Eso es así. ¿Cómo ves, cómo analizás todos los operativos de estos últimos 2 años, especialmente en la zona norte, en la frontera caliente de la Argentina, y respecto de las bandas? ¿Se incrementó todo o en realidad ahora recién estamos entrando a ver un poco más de todo lo que circulaba permanentemente en la Argentina? Sí, yo lo que creo es que se reforzó por un lado, digamos, la frontera norte, las dos más complicadas, que son la de Salta, Corrientes y Misiones. Ahí hubo un incremento de control fronterizo y de operativos, y sobre todo lo que creció muchísimo fue el secuestro de droga, sobre todo, bueno, en Corrientes y Misiones. Pero tampoco eso quiere decir que haya éxito en la lucha contra el narcotráfico, ¿sí? Porque que también es muy difícil de medir, de tabular. O sea, cuando uno tiene éxito, cuando atrapa más organizaciones, cuando tiene más cantidad de droga, cuando baja el consumo, es también bastante paradójico eso. Y lo que sí ocurrió durante los últimos 2 años, que creció, se triplicó la incautación de droga. Que eso puede marcar también varias cosas, digamos, que esa droga pasaba y llegaba tranquilamente a las ciudades, que subió, pero lo que sí, digamos, es indudable que hay algunas alertas que se están encendiendo, sobre todo con organizaciones internacionales operando en todo ese corredor, como son el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital, digamos, que son bandas brasileñas muchísimo más grandes que la Argentina. ¿Esos son los que manejan todo? Digo, porque acá siempre se habló de bandas mixtas, bandas paraguayas, bandas... No, ¿las brasileras son las que manejan todo? Son las más poderosas, las más violentas también, y que tienen estructuras que desconocidas, digamos, para la Argentina. Por eso también, a nivel un poco más macro, se están dando algunas situaciones que son preocupantes, digamos. Por eso la aparición de algunos jugadores de estas organizaciones en el norte y en la parte de toda la frontera correntina y misionera, encendieron alarmas, digamos. No por casualidad Estados Unidos va a instalar una especie de base que le llaman Task Force cerca de Posadas. Digamos, eso es para ver este movimiento, básicamente, que es lo que preocupa. Vos sabés que esta semana se hizo un mega operativo acá en Corrientes, el traslado de un operativo que se había hecho en Misiones y que trasladaron a una banda, decían una narco banda enorme, como él la denominada banda de los Mesa. Y ese mismo día acá en Corrientes, casi al amanecer, se detuvo una ambulancia y se comprobó que la ambulancia tenía 400 kilos de marihuana. Es como una cosa, a ver, como que todos los días decimos 100 es mucho, al otro día aparece 200 kilos, al otro día aparece una banda de 5, mañana aparece una banda de 10. ¿Cómo que no tiene nunca un límite nada de esto? No, y lo que no estamos viendo tampoco es lo de la hidrovía, que son volúmenes más grandes, digamos, de transporte de marihuana, sobre todo. Pero
lo que hablábamos antes, digamos, hay que abastecer un consumo que no baja. Y la droga sigue circulando. Es muy difícil, o sea, por eso, ¿cómo uno mide la lucha contra el narcotráfico? ¿Por secuestro? Y es relativo, o sea, porque siempre va a seguir fluyendo, digamos, y es muy difícil cortarlo. Pero lo que sí, a mí me parece que es lo más preocupante son quienes manejan eso. Que ahí ya, si el tráfico de droga está atado a incrementos de violencia, como se dio en Rosario particularmente, eso es lo preocupante, digamos, que empiecen a haber conflictos ya. En el único lugar que se dio hasta ahora es en Rosario, pero eso también puede empezar a pasar en otros lugares. Lo otro que te quería preguntar en cuanto a este concepto es, bueno, nosotros miramos y nos quedamos con esta imagen, me quedé pensando y mucho en lo que recién contabas, pero en sí, ¿los otros países pelean de la misma manera que ahora estamos peleando o se está observando que se preocupa por el tema del narcotráfico? Digo, en Brasil también están preocupados por este tema y se trabaja con la prevención del delito. ¿En Paraguay se hace realmente esto? Porque la sensación que muchas veces uno tiene que Paraguay es tierra de nadie, especialmente en la zona sur, y Brasil no sé en qué está. ¿Se preocupan los otros países en trabajar en forma conjunta? Es que no hay un trabajo conjunto. Eso también es un déficit muy importante. Cuando hablamos de integración regional y Mercosur y todo esto, en este sentido nunca se ha abordado el tema de decir tenemos que compartir información, hay lazos, digamos, permanentes entre Brasil y sobre todo Paraguay, que Paraguay es como el país más problemático en este momento. Y por una razón, porque las organizaciones estas brasileñas que estamos hablando ya tienen copado Paraguay. Empezaron desde el norte y ya llegaron hasta Asunción. Empezaron por el norte en Pedro Juan Caballero, que es un polo productor de marihuana, y ya están en Asunción, con lo cual ahí hay muchísima preocupación. Paraguay es el primer productor de marihuana en el mundo. Y hoy se está convirtiendo en un estado preocupante. Por eso, digamos, la Argentina retomó de alguna forma negociaciones con Paraguay. Macri tiene mejor relación con Cartés, pero no se puede pensar esto como en una, digamos, relación permanente y en una operatividad mucho mayor de intercambio de información, porque hoy la hidrovía, digamos, es un punto central estratégico en esta zona. ¿No forma parte de la agenda internacional esto? Por ahora no. Por ahora no. Pero Estados Unidos lo quiere llevar a que esto tenga que los países le empiecen a prestar atención, porque ellos lo que están viendo es que en algún punto toda la droga que se está manejando por ahí va a ir hacia el norte. Claro, va hacia arriba. Claro, exactamente. Dejamos de lado todo lo que siempre hablamos de Colombia, que Colombia era el proveedor. Pero Colombia, lo que pasa es que también eso influye, porque después del acuerdo con las FARC y de la desmilitarización de toda esa zona se balcanizó. Por algo mataron a 3 periodistas la semana pasada en la frontera con Ecuador. Digamos, Colombia volvió a producir cocaína como nunca había ocurrido después del Plan Colombia. O sea, el Plan Colombia se terminó y Colombia se convirtió en un gran productor, de vuelta el principal de cocaína en Sudamérica, y esa droga está yendo para el norte ahora. ¿Y qué es lo que están viendo también? Que la cocaína que se produce en Perú y Bolivia, que había reemplazado al mercado colombiano, esa va a venir para el sur, a precios mucho más baratos. Claro. Con lo cual se habla que
el próximo año, 2018 y 2019, vamos a estar inundados de cocaína. La verdad que tu frase final quizás no sea la de las mejores, pero obviamente que uno tiene que mirarlo desde otro punto de vista, ¿no? Tiene que decirlo, bueno, si esta es nuestra realidad, ¿cómo hacemos para mejorarla, para cambiar? Pero creo que más allá desde el punto de vista de seguridad, también pensar, decir, ¿cómo hacemos para que los chicos dejen de consumir o que las personas dejen de consumir? Claro, ahí está el punto que nunca es abordado, digamos, miramos el tema desde el punto de vista de la seguridad y nunca desde el tema de salud, que debería, para mí, el Estado poner mucha energía y muchos recursos, porque es lo que alimenta todo lo otro. ¿Crees, volviendo al origen, a la génesis de esta nota, ¿crees que es punto final para los monos? ¿Crees que ellos con esto se van a dedicar solamente a su fortuna, que van a pasar los años en prisión tranquilos, o en realidad van a buscar reciclarse, teniendo en cuenta todo el análisis y el estudio que hiciste para ese libro tan bueno como Los monos? No, esto no se terminó ni se va a terminar, digamos. Los monos se reciclan, no es que se reciclen, sino que siguen en el negocio del narcotráfico desde la cárcel. Cuando hablamos de esta causa federal que se originó en 2015 contra los monos, fue cuando ellos ya estaban presos. Y desde dos celdas de la 306 y la 307 de la cárcel de Piñero seguían manejando la banda. Y hace 3 meses la justicia federal logró desmantelar una nueva empresa que tenían, que era secuestros extorsivos desde la propia cárcel a gente vinculada al narcotráfico. Es muy difícil que esto se termine y que los monos decidan de un día para otro decir no, nos dedicamos a cualquier otro negocio, no porque toda su vida vivieron de esto. Sí. Germán, te mando un abrazo, gracias por estos minutos. No, por favor, un abrazo a ustedes. Germán de los Santos, un gran periodista del diario La Nación, hablando sobre este tema, una de las personas que a través del periódico La Nación permanentemente realiza informes y que nos mantiene al tanto sobre toda esta realidad que a nosotros nos pega y mucho, porque obviamente lo que contaba recién hoy sobre lo que ha pasado en esta semana, y un dato particular que en ese excepcional libro como es de los monos, habla, por ejemplo, que los monos nunca tuvieron una condena, salvo el padre de los monos, Monchi Cantero, quien tuvo una condena por lo encontraron en un vehículo con droga. ¿Dónde? Acá en Corrientes, a las afueras de Corrientes, y la única condena que tuvo en su vida fue acá en Corrientes. Bueno, parte de la historia que está relatada en ese muy buen libro sobre los monos, escrito por Germán de los Santos y Hernán Lascano.